alzato, ben alzato. Mattina sono alzato e ho trovato il passo. O partigiano, portami via. Oh, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Io mi sento. Este es un mensaje para la resistencia. Esta máscara se ha convertido en un símbolo de la resistencia en todo el mundo, de la indignación y del escepticismo, da igual. Lo importante es que ha inspirado a mucha gente. Pensar que cada día los telediarios estarán hablando de nosotros, que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo. ¿Sabes lo que van a pensar? Para pensar que cabrones, ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Ante esta situación, nos vemos obligados a reaccionar. Y esta vez, no vamos a hacer algo grande. Bueno, muy buenas a todos y muchas gracias por estar en el directo en esta clase en la que vamos a ver las claves del entrenamiento en running. Y nada, espero haber captado vuestra atención con esta intro de La Casa de Papel. Y al final el mensaje que quiero lanzaros es: quien haya visto La Casa de Papel lo va a entender mejor, y es que quiero que cambiemos las reglas del juego. Basta ya de que correr es malo, correr lesiona, correr es salud, y basta ya de me pongo las zapatillas y salgo a correr y hago lo que me apetece sin saber el por qué lo hago, ¿vale? Tenemos que saber por qué hago cada entrenamiento, qué estoy trabajando con esas series, por qué las voy a hacer, o si esas series me van a servir a mí para mejorar o no me van a servir. Voy a necesitar, en vez de series, hacer farlek o hacer rodajes más largos. ¿Qué voy a necesitar? ¿Vale? Basta ya de me pongo las zapatillas, salgo y como he leído por ahí que tengo que hacer, que es bueno hacer series, voy a hacer series, pero ¿es bueno hacer series para ti o no es bueno hacer series para ti? Va a haber momentos en los que vas a tener que hacer series, va a haber momentos en los que vas a tener que hacer farlex y va a haber momentos en los que puede que tengas que hacer rodajes largos. Pero cada método de entrenamiento va a tener un momento diferente en cada deportista, como vas a ver. ¿Y qué vas a aprender en esta clase? Pues primero vamos a ver los factores que limitan el rendimiento en corredores. Luego vamos a ver los errores comunes que cometen los corredores cuando se autoentrenan. Y por último, te voy a enseñar a programar tu entrenamiento, cómo saber qué tienes que entrenar cada día y cómo planificar eso durante la temporada. ¿Vale? Mi objetivo es que mañana tienes que ser capaz de mejorar tu forma de entrenar. Lo que he dicho antes, basta ya de hago las cosas porque las has oído por ahí, y ahora vas a cambiar tu forma de entrenar para saber qué tipo de entrenamiento y a qué ritmo tienes que entrenar cada día en base a lo que tú necesitas. ¿Y para quién es esta clase? Bueno, pues es para corredores que entrenan, pero no saben el por qué hacen cada entrenamiento y quieren aprender el porqué de cada tipo de entrenamiento. Es para corredores que por más que entrenan no mejoran lo que les gustaría y quieren saber el por qué no mejoran con ese tipo de entrenamiento. Y esta clase es para corredores que se lesionan cada año y quieren empezar a disfrutar de este deporte sin lesiones. ¿Y para quién no es esta clase? Bueno, es para corredores que corren por correr y les da igual hacerlo bien. Esta clase no es para corredores que no quieren cambiar su forma de entrenar, que les diga lo que les diga, van a seguir entrenando como antes. Y no es para corredores que les da igual lesionarse porque van a seguir pensando que correr es lesivo y que lesionarse si corres es normal. Si no vas a cambiar tu forma de pensar, esta clase no es para ti.
¿Y quién soy yo para enseñarte todo lo que te he dicho? Bueno, pues yo me llamo Víctor Vaidecabres, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, tengo un máster en entrenamiento en alto rendimiento, tengo otro máster en investigación con el cual estoy haciendo el doctorado sobre fatiga muscular en corredores de fondo. En base al doctorado estuve en una estancia predoctoral de 3 meses en Newcastle y no solo eso, sino que ahora me dedico 100% al entrenamiento de corredores y corredores de trail, por lo que toda la formación complementaria, aparte de esta más académica, todo lo que son cursos, congresos, todos los años me formo solo en entrenamiento, prevención de lesiones, fuerza, tratamiento de lesiones solo en corredores, ¿vale? Me he especializado en este tema y además, ¿cuál es mi pasión? Correr, como no podía ser otra. Pero lo que ves en las fotos, diferentes podiums, esto no siempre ha sido así, sino yo he estado en la piel de muchos de vosotros. ¿Cuál es la piel del deportista popular? Que cada año o cada 2 años se lesiona, incluso más veces. Ayer, por ejemplo, hablaba con un chico que le parecía imposible el estar 2 meses sin lesionarse. No conocía lo que era estar 2 meses sin lesionarse. Y eso es una barbaridad. Bueno, pues a mí hace 8 o 10 años más o menos me sucedía eso. Tenía 20 años, estaba estudiando la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pero como había empezado a estudiar, no tenía los conocimientos sobre entrenamiento, sobre prevención de lesiones, sobre fuerza que tengo ahora. ¿Y qué me pasaba? Por lo que sucede a muchos corredores. Empezaba a entrenar, mejoraba mi rendimiento, cuando cogía un pico de forma me lesionaba. ¿Qué pasa cuando te lesionas? Que tienes que parar de entrenar. ¿Qué pasa cuando paras de entrenar? Que tu rendimiento disminuye. Entonces, tenía que parar 2, 3, 4, 5 semanas, mi rendimiento caía, cuando volvía a empezar a entrenar, volvía a mejorar, cuando cogía otra vez ese punto bueno de forma, me volvía a lesionar. Y así repetidas veces. Cuando no era el gemelo, era el isquio. Cuando no era el isquio, era la rodilla. Cuando no, el tendón de Aquiles. Cada vez era una cosa, pero cada 2 por 3 me lesionaba, que es lo que le ocurre a muchísimos corredores. Pero ¿qué sucede? Que llegó un momento en el que llegó una lesión más grave y con 22 años me dijeron, olvídate de correr porque ya no vas a correr más en tu vida. ¿Qué sucedió? Pues que en vez de hacerle caso a esa persona, me puse a formarme más aún en entrenamiento de corredores, en tratamiento de lesiones, en prevención de lesiones, en nutrición para corredores. ¿Y cuál ha sido el cambio? Varié totalmente debido a los conocimientos que ya tuve durante la carrera y durante toda la formación que voy haciendo año a año. Cambié mi forma de entrenar y mi forma de correr. Y además añadí entrenamiento de fuerza. ¿Qué sucedió? Pues durante los años previos, como cada 2 por 3 me lesionaba, no mejoraba, siempre llegaba al mismo punto de forma. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a entrenar bien? Que durante los últimos 7 años no he tenido que parar por ninguna lesión ni ninguna molestia. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que durante 7 años, como no tienes que parar de entrenar, solo una vez al año pues haces el típico descanso, pero no dejar de entrenar con continuidad, entonces tu rendimiento va aumentando año a año sin parar. El problema de la mayoría de corredores es que como se lesionan, vuelven a disminuir su rendimiento cada varios meses. Entonces, como pasas 8 años sin lesionarte, vas aumentando todo el rato tu rendimiento y al final suceden estas cosas, que además de poder disfrutar de tu deporte, pues incluso ganas alguna carrera y subes a algún podio. Y lo que te quiero contar con esto es que si estás en ese punto en el que te lesionas con mucha frecuencia, eso no es lo normal, ¿vale? No debe ser lo normal. Si entrenas bien, lo normal es que algún día puedas disfrutar de correr sin ningún tipo de problema, sin molestias. Es posible, yo lo he vivido. Y nada, vamos con la clase y vamos a empezar con los factores determinantes en corredores, ¿vale? La primera parte va a ser un poquito más técnica, pero primero tenemos que conocer esto para entender luego
cómo llevar a cabo nuestro entrenamiento. Tenemos que saber qué vamos a mejorar con cada tipo de entrenamiento a nivel fisiológico para luego entender cómo vamos a programar eso durante la temporada. Entonces, nosotros, a mí me gusta hacer este símil, y es que nosotros somos como un Fórmula 1, como un coche. Un coche tiene su motor. Bueno, pues nuestro motor es el consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Luego veremos cada apartado de estos un poquito más en detalle. Luego tenemos el coche tiene un velocímetro. A más velocidad, el coche gasta más energía, ¿vale? Eso todo lo tenemos claro. Pues en nuestro caso, esos son los umbrales, aeróbico y anaeróbico. Y esto está muy relacionado con la economía de carrera. Y además, ¿qué también es importante? La gasolina que le echamos a ese coche. Todos sabemos que si le echamos una gasolina de baja calidad, a largo plazo, por dentro, ese coche se va a dañar. Pues con nosotros sucede lo mismo. Si queremos correr bien, tenemos que echarnos buena gasolina. ¿Qué es la gasolina para nosotros? Lo que comemos, que sea de buena calidad, que sean los nutrientes que necesitamos. Y además, súper importante, el saber qué comemos cada día en base a lo que vamos a entrenar. No vamos a tener que comer lo mismo si hoy tengo que hacer series que si tengo que hacer un entrenamiento de fuerza o un rodaje largo suave. Los macronutrientes de lo que voy a tener que comer va a ser diferente. Entonces la nutrición también va a ser un factor determinante en el rendimiento. Y por último, algo que nadie le presta atención es al chasis de ese coche. Todos queremos correr con el chasis de ese Fórmula 1, pero como luego veremos, la realidad es que tenemos un 600 de hace 30 años súper oxidado. Y nada, vamos a analizar cada uno de estos aspectos un poquito. ¿Qué es el consumo máximo de oxígeno? Bueno, pues en el símil del coche, el consumo máximo de oxígeno sería, como hemos dicho, el motor, los caballos que tiene ese motor. Eso sería para nosotros el consumo máximo de oxígeno, nuestros caballos, que es la capacidad máxima del organismo de utilizar oxígeno. Cuando más alto va a ser nuestro consumo máximo de oxígeno, más rápido vamos a poder correr. En una prueba de esfuerzo, si alguien se la ha hecho, ¿cómo podéis interpretar este consumo máximo de oxígeno? Pues la línea azul es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, conforme vamos aumentando la velocidad, va aumentando el consumo máximo de oxígeno. Pero llega un momento en el que se estabiliza. Por más que aumentamos la velocidad, la línea azul no sigue subiendo, sino que empieza ya en recto, se estabiliza. Pues ese punto en el que ya no sube más, ese es el consumo máximo de oxígeno. Luego tenemos los umbrales, que como os he dicho es como el velocímetro. A más velocidad, más gasto energético vamos a tener al correr. Entonces, los umbrales marcan unas zonas a partir de las cuales la cantidad de energía que necesitamos para correr a esa velocidad aumenta de forma exponencial. Primero tenemos el umbral aeróbico, ¿vale? Que en una prueba de esfuerzo sería el punto a partir del cual el CO2 aumenta de forma más exponencial. El CO2 es la línea roja, va aumentando poco a poco y llega a un punto en el cual aumenta de una forma más exponencial. Pues ese punto es el umbral anaeróbico. Luego veremos cómo analizar esto sin una prueba de esfuerzo. Luego tendremos el umbral anaeróbico, que en una prueba de esfuerzo sería el punto en el cual la línea roja, que es el consumo de oxígeno, la línea azul, que es el consumo de oxígeno, y la línea roja, que es el CO2, se cruzan. Ese punto en el cual se cruzan las dos líneas es el umbral anaeróbico. Pero también para que lo entendáis, seguro que habéis oído hablar del lactato, ¿vale? Seguro que habéis oído hablar de, es que estás tan cansado porque tienes las piernas llenas de lactato. Bueno, pues eso es un poquito mentira, ¿vale? El lactato, mucha gente piensa que es el causante de la fatiga, pero no es el que causa la fatiga. La fatiga la causan otros metabolitos que hay en el organismo cuando hacemos deporte. Pero el lactato nos informa, es un indicador
de la fatiga que estamos soportando. Entonces, a más concentración de lactato en nuestra sangre, nos indica de que estamos soportando más fatiga. Entonces, esto es un ejemplo de un test de lactato en el cual aquí tenemos abajo la velocidad y a más velocidad va aumentando la concentración. Pero vemos que al inicio, por ejemplo, a 13, el lactato está aquí. Subimos velocidad, sigue estando el mismo valor, no se acumula lactato. Por lo tanto, ¿qué nos indica eso? Que la fatiga es la misma. Aumentamos velocidad y sigue siendo una fatiga mucho más pequeña. Aumentamos velocidad, fatiga pequeña. Aumentamos velocidad, fatiga pequeña. Aumentamos velocidad, fatiga pequeña. Pero hay un momento en el cual esa concentración de lactato empieza a aumentar. Ese punto en el cual empieza a aumentar, entonces nuestra fatiga empieza a aumentar, es el umbral aeróbico. Y luego hay otro punto en el cual esa concentración de lactato no es que siga aumentando, sino es que aumenta de una forma más exponencial todavía. Entonces nuestra fatiga a partir de ese punto se dispara, como hemos dicho antes. Pues eso es el umbral anaeróbico. Entonces tenemos el umbral aeróbico, tenemos el umbral anaeróbico y tenemos el consumo máximo de oxígeno. Y esto es lo que determinan las zonas de entrenamiento. A grandes rasgos, existen 3 grandes zonas de entrenamiento y esto es súper importante que lo entendáis, ¿vale? Está la zona 1, que es la zona de baja intensidad. Son intensidades por debajo del umbral aeróbico. Luego tenemos la zona 2, que es la zona de moderada intensidad, que son intensidades entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Y luego tenemos la zona 3, que es la zona de alta intensidad, que es la zona por encima del umbral anaeróbico, ¿vale? Ahora esto igual a alguien le resulta un poco complicado, pero primero hay que entender esto para luego cuando hagamos la programación y los errores que cometéis, entendáis la importancia de conocer estas 3 zonas de aquí. Pero luego si he descargado el Excel, ¿vale? Habréis visto que hay más zonas, ¿vale? Las principales son estas, solo que estas luego se dividen en más zonas dentro de ellas. En el Excel habréis visto que hay 6 zonas, ¿vale? Aquí lo he resumido en 5, pero aquí después del tempo en el Excel veréis una que es ST, pero para que esté más claro lo he dividido en 5 zonas. Regenerativo, aeróbico o endurance, tempo, umbral anaeróbico y consumo máximo de oxígeno. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues cada zona tiene un ritmo determinado al que entrenamos. Puedo determinarlo a partir de la frecuencia cardíaca máxima, a partir del consumo máximo de oxígeno o la VAM, que es lo mismo, a partir del umbral anaeróbico o mi velocidad de 10 kilómetros o a partir de mi percepción subjetiva de esfuerzo. Entonces, cada zona va a tener una intensidad determinada, una velocidad a la cual vamos a correr. Pero ¿qué es lo importante de esto? Es que cada zona de entrenamiento, cada ritmo, va a mejorar unas cosas u otras. Si entreno en la zona del consumo máximo de oxígeno, voy a mejorar el consumo máximo de oxígeno. Pero si entreno en la zona de umbral anaeróbico, no voy a mejorar ese consumo máximo de oxígeno. Voy a mejorar los depósitos de glucógeno, la economía del metabolismo glucógeno, el umbral anaeróbico, pero no voy a mejorar esto. Si entreno aquí, en la zona aeróbico, voy a mejorar otras cosas. Entonces es importante conocer los ritmos de cada zona de entrenamiento para luego saber qué voy a mejorar si entreno a ese ritmo. Un error muy habitual de corredores de fondo es que realizan series, sí, pero como no testean, no hacen test para saber estas zonas de entrenamiento, hacen series, pero siempre las series las hacen en esta zona de aquí, en umbral aeróbico. Si tengo un 10K en 4:00 en 40 minutos, pues las series o las hago a 4:00 o las hago a 3:50 o 3:45. Pero es más raro ver a corredores de fondo que entrenan con ese ritmo en 10K
a ritmos de, por ejemplo, 3:20 o 3:10, que sería la zona de consumo máximo de oxígeno. Entonces, se creen que haciendo series están mejorando esto, que es el objetivo de las series, pero no lo están mejorando porque están entrenando en esta zona y están mejorando esto, pero no esto. Por eso, por mucho que entrenan, no mejoran, porque no sabéis lo que estáis entrenando, no sabéis a esa velocidad que estar mejorando. Entonces, es muy importante el que sepas tus zonas de entrenamiento. Muchos habéis podido descargar el Excel para evaluar vuestras zonas de entrenamiento y en base a eso, con esta tabla, podéis saber con cada ritmo qué vais a mejorar. Y además, cada zona de entrenamiento tiene unos métodos de entrenamiento diferentes. Si quiero mejorar el consumo máximo de oxígeno, voy a realizar series, no voy a realizar un entrenamiento continuo. ¿Por qué? Porque el consumo máximo de oxígeno es una velocidad que solo puedo mantener durante 5 minutos. Entonces, si realizase un entrenamiento continuo para mejorar el consumo máximo de oxígeno, realizaría solo un entrenamiento de 5 minutos. Y en 5 minutos ya habría terminado el entrenamiento. No podría, como he llegado al máximo, no voy a poder repetir esa velocidad otra vez. Pero si esos 5 minutos lo divido en series de 1 minuto, con descansos de 30 segundos o de 1 minuto también, al final del entrenamiento, en vez de solo poder hacer 5 minutos, voy a poder pasar entre 10 y 20 minutos en esta zona de entrenamiento. Entonces, ese método de entrenamiento me va a permitir pasar más tiempo en esa zona durante el entrenamiento, por lo tanto, voy a mejorar mucho más esto de aquí. En cambio, si entreno esta zona de aquí, no va a tener sentido realizar series. ¿Por qué? Porque si tengo que hacer 1h30 con series de 1 minuto descansando a esa intensidad, no voy a generar adaptaciones, porque con esos descansos y esa baja intensidad no voy a generar adaptaciones, no voy a producir un estrés en el cuerpo que luego haga que yo mejore. Entonces, cada zona de entrenamiento va a tener unos métodos de entrenamiento diferentes. Y ahora, estas zonas de aquí, ¿cómo las podemos dividir en esas 3 zonas grandes que hemos visto antes? Bueno, pues la zona regenerativa y la zona aeróbica o endurance sería la zona 1, por debajo del umbral aeróbico. Luego, la zona tempo y la ST que tenéis en el Excel sería la zona 2, entre umbrales. Y la zona 3, ¿vale? La de alta intensidad, sería umbral anaeróbico y la zona de consumo máximo de oxígeno. Luego veremos la importancia de saber estas 3 zonas, porque a la hora de programar y conocer la carga de entrenamiento va a ser súper importante. ¿Vale? No os preocupéis en apuntar todo esto, porque luego os pasaré mañana la grabación y podéis parar solo en esta diapositiva para ver cada método de entrenamiento, lo que mejoras y los métodos de entrenamiento de cada zona. Y algo súper importante en base a estas zonas de entrenamiento. ¿Cuándo debería trabajar? Vale, pues ahí entonces mejor. Perdona, Ahí entonces mejor. silencia el audio, por favor. Manuel, silencia el audio. Tu micro. ¿Dónde tú crees mejor? Porque tú eres el experto. A ver, un momento. Vale. Bueno, sigo. Vale. Vale, según la duración de la competición que voy a realizar, si es más larga o más corta, ¿vale? 5K, 10K, 15 media maratón, maratón y distancias por arriba del maratón, según la duración de la prueba, Vale. va a ser más importante mejorar una zona de entrenamiento, trabajar una u otra. Para 5K va a ser muy importante el consumo máximo de oxígeno y un poquito menos importante el umbral anaeróbico. Para 10K va a ser un poquito menos importante el consumo máximo de oxígeno y muy importante el umbral anaeróbico. A más intensidad, más importante el consumo máximo de oxígeno; a menos intensidad, más importante el umbral aeróbico.
Entonces, a más intensidad voy a tener que trabajar más esta zona y a menos intensidad de la prueba, a más larga duración, voy a tener que trabajar más esta zona de aquí, la aeróbica, la endurance. Pero ¿qué sucede? Que eso no es lo único que tengo que tener en cuenta. También tengo que tener en cuenta que hay otras capacidades que, aunque no sean determinantes de esa distancia, sí que van a limitar el desarrollo de estas capacidades. Algo muy habitual, por ejemplo, en corredores que preparan un maratón, es que únicamente se centran en mejorar esto, el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, pero nunca trabajan el consumo máximo de oxígeno, como os he dicho antes. Una, porque no saben a qué intensidad tienen que correrlo, y otra, porque como nunca entrenan a esas velocidades tan altas, no lo mejoran. ¿Y qué sucede en ese tipo de corredores? Pues mira, esto es como nuestro rendimiento. Cuando más grande, más rendimiento tenemos, ¿vale? Más corremos. ¿Qué sucede? Nosotros estamos aquí. Entrenamos, mejoramos. Entrenamos, mejoramos. Pero llega un momento en que por más que entrenamos, más volumen que hacemos, no podemos seguir mejorando. ¿Por qué pasa eso en esos maratonianos? Porque como no mejoran el consumo máximo de oxígeno, el consumo máximo de oxígeno es como la casa en la que estamos nosotros. Si nosotros crecemos, pero el tejado de nuestra casa no crece también, va a llegar un momento en que con la cabeza nos vamos a dar en el tejado y por más que entrenemos, no vamos a poder seguir mejorando. Entonces, va a haber casos en los que, aunque haga maratón, voy a tener que trabajar este consumo máximo de oxígeno porque o elevo ese consumo máximo de oxígeno o elevo esa zona de entrenamiento o por más que entrene a velocidades más específicas del maratón, no voy a poder seguir mejorando. ¿Vale? ¿Y cómo sé si ese consumo máximo de oxígeno a mí me está limitando o no me está limitando? Bueno, pues es la regla del 85%. Como luego veremos cómo evaluar el consumo máximo de oxígeno y el umbral anaeróbico, si el umbral anaeróbico se sitúa por encima del 85% de ese consumo máximo de oxígeno, quiere decir que está limitándolo. Algo muy habitual. Luego veremos un ejemplo de un deportista real que empezó a entrenar hace unos meses. Por ejemplo, el umbral anaeróbico se sitúa al 90%. ¿Y qué le sucedía a ese deportista? Que llevaba tiempo entrenando para pruebas de larga distancia, entonces ¿qué hacía? Fondo, 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 y la máxima intensidad que tocaba de vez en cuando era el umbral anaeróbico. Pero ¿qué sucede? Que llevaba varios años que por más que entrenaba y más kilómetros, no mejoraba. Y el error era este, que o eleva esto, ¿vale? El consumo máximo de oxígeno, entonces como se sitúa al 90%, o elevaba esto para que esto bajase al 85 o por más que entrenase, no iba a seguir mejorando. ¿Y cuál es el problema también? Mira, pues que la mayoría de corredores solo se centran en estos dos aspectos, en el consumo máximo de oxígeno y en los umbrales, en entrenar más kilómetros, más horas y más intenso. ¿Pero qué sucede? Que esto es lo que os sucede, que por más agua que echáis en vuestro cubo, como pierde agua por todas partes, vuestro rendimiento siempre se encuentra al mismo nivel. Por mucho que entrenáis, no seguir mejorando. ¿Por qué? Porque no tenéis en cuenta en tapar estos agujeros. ¿Qué son esos agujeros? Pues por una parte, la economía de carrera. ¿Qué es la economía de carrera? Bueno, en nuestro caso, en el caso del coche, es el consumo que tiene ese coche a una velocidad. En nuestro caso, es la energía que necesitamos para correr a una velocidad determinada. ¿Qué coche de los dos preferís ser? El primero, que a 120 km por hora gasta 4 litros de gasolina cada 100 kilómetros, o el segundo, que a esa misma velocidad, a 120 km por hora, gasta 8 litros cada 100 kilómetros.
Yo lo tengo claro, yo prefiero ser este coche de aquí. Si con los dos coches tengo que ir de viaje, desde donde vivo yo, desde Valencia hasta Galicia, ¿con qué coche voy a llegar antes? Con el primero. ¿Por qué? Porque con el otro me voy a tener que parar una vez o dos a mitad camino a repostar. En cambio, con el otro, a esa velocidad me lo voy a hacer todo el recorrido del tirón. Pues en nosotros sucede lo mismo. No nos fijamos en la economía de carrera, solo nos fijamos en correr más y correr más intenso, pero no en correr mejor. Entonces es súper importante el disminuir la energía que necesitamos para correr a una velocidad para poder correr a esa velocidad más tiempo o esa distancia más rápido, porque como consumo menos energía a esa velocidad, puedo hacer esa distancia a una velocidad mayor. ¿Quiénes son los corredores más económicos? ¿Quiénes son los que ganan las carreras importantes? Corredores keniatas. ¿Qué diferencia hay entre los corredores keniatas y los corredores europeos, por ejemplo? Bueno, pues en pruebas de esfuerzo, el consumo máximo de oxígeno de los keniatas y de los corredores europeos, como pueden ser corredores españoles, no varía casi. La diferencia de hacer 2 horas 3 a hacer 2 horas 10 en un maratón no es el consumo máximo de oxígeno de esos dos deportistas, es el mismo. La diferencia es la economía de carrera, que los keniatas son mucho más económicos, necesitan menos energía para ir a una velocidad. Por lo tanto, pueden correr más rápido gastando menos. Pero ningún corredor popular gasta tiempo en mejorar esto. ¿Cómo puedo mejorar la economía de carrera? 1. Trabajando la fuerza. Si soy más fuerte, voy a necesitar gastar menos energía para impulsar mi cuerpo hacia adelante. Y 2. Técnica de carrera. Si soy más eficiente al correr, voy a perder menos energía en cada zancada. Voy a gastar menos. Pero ¿quién entrena la técnica de carrera? ¿Quién entrena la fuerza? Pocos corredores gastan tiempo en esto. Por eso, unos mejoran y otros no. Si quieres ser de los que mejoran, empieza a entrenar la fuerza y empieza a entrenar tu técnica de carrera. ¿Por qué? Porque la economía de carrera también es un factor limitante del rendimiento. Y además, como podéis ver en estos dos estudios, llega un momento en el que el consumo máximo de oxígeno, por más que hagamos series, no va a mejorar. Estamos limitados a nivel genético a ese consumo máximo de oxígeno. Estos son dos ejemplos de dos corredores muy élite. Paula Radcliffe, récord del mundo de maratón, y un corredor olímpico de 3.000 metros. Pasan los años y el consumo máximo de oxígeno más o menos siempre está en los mismos valores. Pero ¿qué es lo que mejora año a año? La economía de esos corredores a una velocidad determinada. La economía de carrera, que gastan menos energía para correr a cada velocidad. Eso es lo que mejoran los deportistas de élite. Pero los amateurs no trabajamos eso. Y otra cosa súper importante y determinante del rendimiento, el sistema muscular, que nadie lo tiene en cuenta. ¿Qué quieres? ¿Con qué chasis de estos quieres correr? ¿Con el de la izquierda? ¿Con el chasis del Fórmula 1? ¿O con el de la derecha? Con el chasis oxidado. Todos viendo esta imagen tenemos claro que queremos correr con el Fórmula 1. Pero la realidad es que el 90% de los que estamos aquí corremos con el chasis de la derecha, del coche antiguo, oxidado. Entonces, ¿qué sucede cuando metemos caña a este motor? Entrenamos fuerte aquí, con este chasis. Pues todos tenemos claro que si hacemos una carrera de Fórmula 1 entre este coche y el Fórmula 1, a la primera curva que coja el coche de la derecha a 200 km por hora, se va a desmontar, esa rueda va a salir volando, el eje se va a partir, el amortiguador igual se va a romper y en nuestro caso, ¿qué sucede? Que nos lesionamos. No nos lesionamos porque correr sea malo, nos lesionamos porque tenemos este chasis de aquí. Igual que tenemos claro
que si este coche lo ponemos a 200 km por hora se va a desmontar, pues tenemos que tener claro que si forzamos con nuestro entrenamiento a nuestro cuerpo con este chasis, nos vamos a desmontar. Van a aparecer los dolores y van a aparecer las molestias. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un sistema muscular débil? Que van a aparecer lesiones y molestias. Y además, en carrera, sobre todo de larga distancia, van a aparecer los calambres. Los calambres no se deben a beber poca agua o a perder mucho sodio. Los calambres, los últimos estudios lo que muestran es que se deben a que tu musculatura no es capaz de mantener la fuerza que necesitas para esa velocidad durante tanto tiempo. Entonces aparece un espasmo porque no es capaz de seguir produciendo esa fuerza y aparecen los calambres. ¿Y qué sucede cuando tenemos un sistema muscular fuerte, que es el que queremos, el del Fórmula 1? Que mi musculatura es capaz de estabilizar. Mi musculatura es capaz de absorber el impacto de cada zancada. Y además mi musculatura es capaz de mantener una velocidad durante más tiempo. Entonces mi musculatura es capaz de estabilizar esas articulaciones. No sé si me veréis porque ahora veréis mi pantallita pequeña. Pero la rodilla está preparada para esto. Flexión, extensión. Aquí. Pero si la musculatura no es capaz de estabilizar, la rodilla no va a trabajar aquí. Va a trabajar así, girada. Entonces aquí va a haber un roce. Y ese roce es el que va a producir que esa rodilla duela. Como vemos aquí. Esto es lo que tenemos que buscar. Un sistema muscular fuerte, que sepa estabilizar las articulaciones. Pero cuando tenemos un sistema muscular débil, ¿qué sucede? Que ese glúteo medio no es capaz de estabilizar esta cadera. Entonces esa cadera cae. ¿Qué sucede cuando cae? Pues que esta rodilla, para compensar, se mete hacia adentro. ¿Qué sucede si esta rodilla se mete hacia adentro? Lo que he dicho de la rodilla, que ahí va a aparecer un roce en los huesos. Y ese roce a lo largo va a producir dolor, molestia, lesión. Entonces, si tenemos una musculatura débil, lo que sucede es esto. Cadera cae, rodilla se mete hacia adentro, lesión. En caso del pie, pues el pie pronase, la rodilla igual. Compensaría metiéndose hacia adentro, lesión de rodilla o lesión de cadera. Entonces tenemos que buscar tener un sistema muscular fuerte. Esto va a determinar el rendimiento. Por lo que he dicho al principio cuando me he presentado. Si me lesiono, no puedo entrenar. Si no puedo entrenar, no mejoro. Y lo que es peor, si no entreno, ya no es que no mejore, sino es que empeoro. Por lo tanto, esto va a determinar el rendimiento en corredores. Entonces, tenemos que centrarnos en entrenar el consumo máximo de oxígeno, en entrenar los umbrales, pero también en entrenar la economía de carrera y en mejorar ese sistema muscular. Porque si no, si solo nos centramos aquí, va a suceder lo que le pasa a la mayoría de corredores, que no mejoran todo lo que podrían porque no mejoran este aspecto y se lesionan cada año porque no mejoran este aspecto de aquí. Y ahora os dejo 10 segundos para que me respondáis esta pregunta. ¿Cuándo creéis que alcanza un equipo, o en nuestro caso, un corredor, su mejor rendimiento? Cuando tiene un consumo máximo de oxígeno muy alto, cuando tiene un muy buen umbral anaeróbico, cuando tiene una economía de carrera súper grande, ¿vale? Pensarlo 10 segundos y ponerlo en el chat. ¿Cuándo alcanza un corredor su mejor rendimiento? ¿Lo tenéis? ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que dice Julio Tous, que es un preparador físico súper importante en fútbol. Que un equipo alcanza su mejor rendimiento ¿cuándo? Cuando los mejores están en el campo. ¿Cuándo jugaba bien el Barcelona? Cuando Messi, Iniesta, Xavi, Puyol estaban en el campo. Si esos mejores jugadores no estaban en el campo, ese equipo, su rendimiento caía de forma exponencial. ¿Cuándo jugaba bien el Madrid? Cuando Ronaldo, Modric, Sergio Ramos están en el campo. Si esos tres jugadores no están en el campo, el rendimiento de ese equipo
cae de forma exponencial. Pues en los corredores igual. ¿Cuándo conseguimos nuestro mejor rendimiento? Cuando no estamos lesionados, cuando estamos en el campo y podemos entrenar. Esto no es rendimiento. Un corredor, en este caso un jugador, que se lesiona 20 veces al año, esto no es rendimiento. Mireia Belmonte renuncia a los mundiales de Kazán por una lesión. No puede competir, no puede rendir. Esto no es rendimiento. Arturo Casado dice: lo único que siento es que no haya sido yo quien eligiera cuándo retirarme, sino las lesiones. Las lesiones han hecho que este corredor, campeón de Europa de 1500, deje el deporte. No el que se ha hartado de correr, sino las lesiones. Por lo tanto, esto no es rendimiento. Sebas Marto renuncia al europeo de Glasgow por una lesión en el tendón de Aquiles. Esto no es rendimiento. Y ahora, súper reciente, Bekele no podrá correr el maratón de Londres por culpa de una lesión. Estaba al nivel para luchar por conseguir el récord del mundo, pero no ha podido hacerlo por una lesión. Por lo tanto, el factor determinante del rendimiento en corredores no es el consumo máximo de oxígeno, no es el umbral anaeróbico o aeróbico, no es la economía de carrera. Son las lesiones. Marcáronlo a fuego. Las lesiones van a determinar vuestro rendimiento. Entonces, el primer paso para que el incremento del rendimiento de un deportista es que este deportista se encuentre en condiciones de entrenar con continuidad. Desde esta perspectiva, la prevención de lesiones se erige como uno de los objetivos primarios para un rendimiento óptimo. Por lo tanto, nuestro primer objetivo del entrenamiento es que no nos lesionemos. No es el mejorar el consumo máximo de oxígeno, no es el mejorar el umbral, es el no lesionarte. ¿Vale? Grabároslo a fuego. Vuestro primer objetivo es no lesionaros. Porque correr, si lo haces mal, lesiona. Entonces, tu objetivo es prepararte ese chasis para que no se lesione. Y lo que yo os digo, correr no es malo, correr no lesiona, correr es salud. Correr bien, con una buena técnica de carrera, no lesiona. Entrenar bien, controlar las cargas, saber cada día lo que tengo que entrenar en base a ese Excel, a esas zonas de entrenamiento, eso no lesiona. Realizar entrenamiento de fuerza, mejorar ese chasis, eso no lesiona. Entonces, correr no es malo, correr no lesiona, correr es salud. Lo que lesiona es correr mal, con una mala técnica de carrera, entrenar mal, no controlar qué ritmo entreno cada día, no controlo la carga de entrenamiento y no realizar entrenamiento de fuerza. Eso es lo que lesiona. Entonces, tengo que hacer esto bien para no lesionarme y entonces ya podré entrenar con continuidad y mejorar los otros aspectos que determinan el rendimiento en corredores: consumo máximo de oxígeno, umbral, economía de carrera. Pero primero en base a esto, al chasis. ¿Vale? Y vamos con el módulo 2. Ya hemos visto esta parte más teórica, ¿vale? Y ahora vamos a ir con una parte ya más práctica, que os va a interesar un poquito más. ¿Cuál es el error número 1 que cometen los corredores? Pues el no conocer sus zonas de entrenamiento. Hemos visto estas 3 grandes zonas. ¿Qué sucede? Que la mayoría de corredores entrenan así. No respetan esta zona 1, ¿vale? Recordarla en la tabla de antes, que es la zona Endurance del Excel. No entrenan nunca en esa zona porque no saben correr lento y la mayoría del tiempo la pasan en esta zona 2 del medio, entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Y además de pasar mucho tiempo aquí, porque siempre corren esos rodajes que son suaves, no los hacen suaves, o se creen que los hacen suaves, pero no es suave. Además de eso, entrenan en zona 3, hacen series, hacen farlegs. Entonces, ¿qué sucede? Que me quedo sin energía. Entonces, ¿qué sucede? Que no puedo seguir mejorando. Por más que entreno, no mejoro.
entro en un estado de sobreentrenamiento que se llama, en el que por más que entreno, como siempre estoy fatigado, no puedo seguir mejorando. El entrenamiento estresa, el entrenamiento fatiga, el entrenamiento cataboliza, pero es durante el descanso cuando mejoramos, cuando se dan esas adaptaciones. Entonces es súper importante no llegar en este estado. Siempre hay que tener con la batería llena. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No hacer esto, sino conocer mis zonas de entrenamiento, ese Excel que tenéis, para saber esos rodajes suaves, en qué ritmo los tengo que hacer para no pasarme de ahí. Súper importante no pasarse de ahí, porque esto es lo que tendría que hacer. Estar mucho tiempo en esta zona y tiempo en esta zona de aquí, zona 3, pero pasar muy poquito tiempo en esta zona. Entonces, ¿qué sucede? Que como esta zona es muy suave, puedo recuperarme de los entrenamientos de esta intensidad. Entonces estoy con energía. Pero si los entrenamientos que son suaves los hago en esta zona porque no conozco mis zonas de entrenamiento, me pasa esto. Entonces, esto sí, esto no. Otra forma de entrenar sería esta válida. Paso mucho tiempo en zona 1, paso bastante tiempo en zona 2, pero no paso tiempo en zona 3. Entonces aquí también, como esta intensidad no es muy alta, también me permite recuperar, porque no sobrecargo tanto como esta zona. Pero no paso tiempo en esta zona. Entonces, por esto es importante que conozcáis las zonas de entrenamiento que hemos visto antes, para saber cada día la carga de entrenamiento, a qué ritmo tienes que entrenar cada día para estar así, para no caer en sobreentrenamiento. Error número 2, no entrenar la fuerza. Oigo a muchos corredores que piensan, o porque lo han escuchado durante muchos años, o han hecho fuerza de una forma incorrecta, han entrenado la fuerza como culturistas y no como corredores. Entonces dicen que como no les ha servido de nada, pero no les ha servido de nada porque no lo han entrenado bien. Entonces dicen que la fuerza te hace lento, la fuerza solo se hace en pretemporada, la fuerza, como ganas músculo, pesas más, entonces vas a necesitar más energía para correr, vas a pesar más, más energía, menos rendimiento. Pero ¿cuál es la realidad? Mira, pues este es un estudio. ¿Y qué concluye ese estudio? Pues comparan diferentes métodos de entrenamiento para prevenir lesiones. Comparan entrenamiento de fuerza, estiramientos, propiocepción y combinación de esas tres. ¿Y qué conclusión llegan? Pues que el entrenamiento de fuerza fue el único método eficaz para prevenir lesiones. Otros métodos que la gente cree que previenen lesiones, como puede ser estirar o puede ser la propiocepción, no disminuyeron las lesiones. En cambio, el entrenamiento de fuerza sí que fue el único método eficaz para prevenir lesiones. Además, otro estudio que concluye que los deportistas con las extremidades inferiores más fuertes fueron los que menos se lesionaron durante esos 2 años que duró el estudio. Entonces, si quiero prevenir lesiones, tengo que entrenar la fuerza. Tengo que mejorar mi chasis mejorando la fuerza de mis músculos. 1, para que sean capaces de estabilizar esas articulaciones, y 2, para que sean capaces de absorber ese impacto de cada zancada en el suelo. Si mi musculatura no está preparada para eso, me voy a lesionar. ¿Y qué sucede? Pues la realidad es que como no realizamos entrenamiento de fuerza, el 70% de los corredores, esto no lo digo yo, no me lo invento, lo dicen estudios científicos que han analizado a muchísimos corredores y concluyen que el 70% de los corredores, y cuando hablo con fisios me dicen qué es lo que ellos ven en la clínica, que es verdad, se lo creen, es que el 70% de los corredores se lesionan al menos una vez al año. Y no solo eso, sino que el 40% de los corredores deja de correr al cabo de su vida
porque se harta de tanta lesión y llega un momento en que deja de correr por las continuas lesiones. Entonces tenemos que entrenar la fuerza para que esto no suceda. ¿Hacemos algo para evitar esto? ¿Vale? Preguntaros, ¿hacéis algo en vuestro entrenamiento para evitar el no lesionaros? ¿Qué podemos hacer? Primero, entrena la fuerza. Y segundo, entrena la técnica de carrera. Aprende a correr bien. ¿Quién de aquí ha ido a clases para que le enseñen a correr? Pocos. En cambio, la gente cuando juega al tenis se apunta a clases de tenis. Cuando juega a pádel se apunta a clases de pádel. Cuando quiere bucear se apunta a clases de buceo para que le enseñen a bucear. Cuando quiere nadar se apunta a clases de nadar, pero nadie va a clases de técnica de carrera para aprender a correr. Lo segundo que tenemos que hacer es mejorar nuestra técnica de carrera. Y hay dos cosas a mejorar importantes. Una, hay fallos técnicos, como el de la imagen, que se deben a fallos musculares, ¿vale? Por poca fuerza hay fallos técnicos, esa rodilla se mete hacia adentro, esa cadera cae, ese pie igual prona. Son fallos técnicos, pero son fallos que se deben a nivel muscular, por una falta de fuerza. Pero luego hay otros fallos que se deben a nivel biomecánico, a nivel de técnica pura y dura. Este soy yo. 2013 y 2020, este año, en mayo. ¿Qué sucedía en 2013? Que me lesionaba cada 3-4 meses. ¿Qué sucede ahora? Ninguna lesión desde hace 5 años. ¿Qué ha cambiado? La técnica de carrera. ¿Qué error veis aquí que no hay aquí? La pisada. Esta pisada cae de talón. Cambio aquí, el pie aún no ha contactado en el suelo y ya está plano. Cuando entre en contacto con el suelo va a caer plano y va a caer justo aquí. ¿Qué sucede cuando caigo de talón? ¿Qué pasa? Que todo el impacto de esa zancada ¿Qué pasa? va a caer sobre el talón, pero el talón no está preparado para amortiguar ese impacto. En el pie tenemos un punto que es la bóveda plantar. Esa bóveda está preparada para amortiguar el impacto de cada zancada. Cuando pisamos con el suelo, esa bóveda cede hacia abajo, amortigua y luego vuelve a subir. Pero eso sucede si caigo como en la imagen 2, con el pie plano. Si caigo de talón, esa bóveda plantar no puede actuar porque está actuando el talón y el talón no puede absorber el impacto. Y además, otro error de correr así es que estoy cayendo con la pierna estirada. Aquí, en cambio, está flexionada. ¿Qué sucede si el impacto es con la pierna estirada? Pues que igual que la bóveda plantar no puede amortiguar, esa rodilla tampoco va a poder amortiguar ese impacto con el suelo. Por lo tanto, voy a absorber, me voy a comer todo el impacto de esa zancada. Por eso antes me lesionaba cada 3-4 meses, pero al trabajar la técnica de carrera y al cambiarla, no aparecen las lesiones. Y además, en corredores de asfalto es súper importante, como hemos visto, la economía de carrera. Por lo tanto, correr de forma eficiente, además de prevenir lesiones, va a ser súper importante para mejorar el rendimiento. Además, la fuerza no es que solo te haga no lesionarte, sino estos son estudios científicos. El entrenamiento de fuerza explosiva mejoró el tiempo de carrera en 5 kilómetros de los corredores que hicieron fuerza explosiva. El entrenamiento de fuerza mejoró el rendimiento en ciclistas, mejorando la utilización parcial, el consumo máximo de oxígeno y la economía de pedaleo. ¿Vale? No es corredores, pero es un deporte de resistencia igual. La fuerza mejoró su rendimiento. El entrenamiento de fuerza máxima, no poco peso y muchas repeticiones como suelen hacer la mayoría de corredores, que pensamos que como correr es un deporte de resistencia, lo más específico de hacer en la fuerza es realizar muy poquito peso y muchas repeticiones para ganar esa resistencia. Pero eso está mal. Ese método de entrenamiento no sirve para nada.
y además fatiga mucho. Por eso la gente, como realiza eso, tiene esa creencia de que la fuerza no sirve para nada, porque como trabajan así no mejoran la fuerza y además se cansan mucho. Entonces, la mayoría de corredores que hacen eso no mejoran ni su fuerza ni su rendimiento, porque entrenan con métodos que están obsoletos, que es eso de fuerza-resistencia. Lo que tengo que trabajar es esto, fuerza máxima. Eso mejora la economía de carrera en corredores de fondo. La fuerza máxima mejora la economía de pedaleo en corredores competitivos, élite, donde ya su rendimiento es muy alto y es muy difícil mejorar. Pues el entrenamiento de fuerza máxima les permite seguir mejorando. Entonces, el entrenamiento de fuerza no solo te va a hacer no lesionarte, sino que además te va a hacer correr más rápido y ser más económico. Necesitar menos energía para impulsar tu peso corporal hacia adelante. Y además, súper importante también en corredores, los calambres. ¿Qué nos muestra este estudio? Pues nos muestra que concluyeron que los corredores de maratón que sufrieron calambres en este estudio no se debió a la bajada de electrolitos, a la pérdida de electrolitos, ni a una deshidratación. No se debió a eso como la mayoría de gente piensa, que los calambres se deben a que no he bebido lo suficiente o no he tomado suficientes sales. Los calambres se debieron a altas concentraciones de marcadores en sangre de daño muscular. Al daño muscular, no a la deshidratación ni a la bajada de electrolitos, al daño muscular. Por lo tanto, tengo que estar más fuerte para no tener tanto daño muscular al correr y entonces no aparecerán esos calambres. ¿Qué dice Nacho, que es el autor, es un compañero mío, el autor de este artículo? Pues que lo que obtuvieron en el estudio es que la diferencia entre los corredores que sufrieron calambres y los que no sufrieron calambres no fue los kilómetros que hicieron entrenando, que unos hicieron más y otros menos. No fue el número de horas o las sesiones semanales de entrenamiento que utilizaron para entrenar esa maratón. No fue eso. La diferencia entre sufrir calambres y no fue el entrenamiento de fuerza. Los que no realizaron entrenamiento de fuerza tuvieron el doble de calambres que los que sí que realizaron entrenamiento de fuerza. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza es clave para prevenir calambres. ¿Qué sucede en el kilómetro? Bueno, ahora lo veremos. En el kilómetro 30 de la maratón, el temido muro de la maratón de asfalto. Pues el muro no existe. ¿Vale? El muro no tienes suficiente fuerza para seguir manteniendo esa velocidad, por eso te aparecen los calambres, o has salido demasiado rápido, no has controlado tu ritmo de carrera y entonces has reventado, o no te has alimentado e hidratado correctamente durante la maratón. No has metido la suficiente energía, la suficiente gasolina a ese coche para aguantar 42 kilómetros. Entonces aparece ese muro. Pero si trabajas correctamente esos tres aspectos, la fuerza, la nutrición y el ritmo de carrera, el muro te aseguro que no existe. No te vas a quedar clavado en el kilómetro 30 o 35 y vas a tener que disminuir mucho tu ritmo. Vas a poder aguantar tu ritmo hasta el kilómetro 42, hasta la línea de meta. Entonces, no entrenar la fuerza te hace, entrenar la fuerza te hace lesionarte menos, te hace correr más rápido y te hace ser más resistente. Por lo tanto, entrena la fuerza, no cometas el error número 2 de no entrenar la fuerza. La fuerza, si lo haces bien, es súper bueno. Te lesionarás menos, correrás más rápido y no tendrás rampas, serás más resistente. Y por último, en el tema de la fuerza, ¿vale? Este es un estudio que compara todos los estudios que hay de entrenamiento de fuerza en deportistas de resistencia, en corredores y en ciclistas. ¿Qué resultados concluyen cuando juntan todos estos estudios? Pues que a pesar de lo que la gente piensa del entrenamiento de fuerza, ningún estudio mostró que ningún corredor aumentase su peso corporal,
Ningún estudio mostró que disminuyese su consumo máximo de oxígeno por entrenar la fuerza, ni se hizo más grande la distancia de difusión sanguínea, ni se redujo la capilarización, ni se redujo la actividad oxidativa enzimática. En cambio, todos los estudios mostraron que con el entrenamiento de fuerza bien hecho, mejoró la economía de carrera, la capacidad anaeróbica, el umbral de lactato, se redujo la aparición de la fatiga o se retrasó esa aparición de la fatiga que apareciese más tarde, se mejoró la fuerza máxima, se mejoró el ritmo de fuerza desarrollada, mejoró la velocidad máxima de esos corredores y esos ciclistas y además mejoró el rendimiento en pruebas de resistencia de larga duración. Muchos efectos positivos y ningún efecto negativo. Por lo tanto, esas creencias que os he dicho al principio no las creáis. El entrenamiento de fuerza, como veis aquí, es súper positivo para vosotros. Incluirlo 2 días a la semana, sí o sí. Si tienes que pelarte un entrenamiento, que sea el de correr, que no sea el de fuerza. Error número 3. No descansar. Como os he dicho antes, el entrenamiento estresa. El entrenamiento fatiga. El entrenamiento cataboliza. Pero es durante el descanso cuando se dan esas adaptaciones que nos hacen mejorar. Si no descansas, no puedes mejorar. Nos creemos que nosotros somos esto. Corredores élite, Mofara, que se dedican solo a entrenar y a descansar. Pero la realidad de nuestra vida es lo de la derecha. Tenemos un trabajo, luego llegamos a casa, tenemos una carga familiar y además de más trabajo en casa, hacer la cena, limpiar la ropa, jugar con el niño. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esta persona está descansando, tú no estás descansando, sigues trabajando. Entonces, y además, durante la noche, este deportista duerme sus 8 o 9 horas y tú, como tienes que despertarte pronto y te acuestas muy tarde, duermes 6, 5, 7 horas, no más, duermen la mayoría de corredores. Entonces, no descansamos. Si no descansamos, no podemos seguir mejorando. Hay que descansar para poder mejorar. Entonces, deportistas amateur no pueden fijarse en los entrenamientos de estos corredores de aquí, porque van a tener que entrenar menos para poder mejorar. Si te pasas de entrenamiento, como no puedes descansar lo suficiente para asimilar ese entrenamiento, no vas a mejorar. Yo lo veo en deportistas que empiezan a entrenar conmigo que simplemente bajándoles el volumen de entrenamiento que están haciendo a la semana, empiezan a mejorar. Entrenando menos, mejoran más. ¿Por qué? Porque son capaces de asimilar esa carga. Uno de los errores principales en corredores es que entrenan más de lo que deberían y descansan menos de lo que deben. Por lo tanto, hay un cóctel ahí mortal. No poder mejorar. Y además hay estudios que muestran que dormir menos de 8 horas al día aumenta exponencialmente la probabilidad de lesionarte. Por lo tanto, súper importante descansar para poder mejorar y para no lesionarte. Error número 4 y principal, y por el que estamos aquí hoy todos. No saber por qué entrenas. Los martes hago series de 400 y los jueves de 1000 metros. ¿Por qué los martes haces series de 400 y los jueves de 1000? ¿Porque lo has oído que eso es bueno o tú sabes que con ese tipo de entrenamiento, con esas 2 distancias, vas a mejorar lo que necesitas en ese momento? ¿Por qué haces series de 400 y no de 500 o de 600? ¿Por qué 1000 y no 1200 o 2000? ¿Sabes la respuesta? ¿Por qué haces esto? Los miércoles voy al gimnasio y hago un circuito de core y fuerza. Hago repeticiones de 15, 20. ¿Por qué? ¿Por qué realizas esas planchas de core
y no otro ejercicio? ¿Por qué realizas 15, 20 repeticiones y no 10, o no 5, o no 30? ¿Por qué? ¿Sabes el por qué? La realidad es que no sabemos el por qué entrenamos. También mucha gente piensa que tener un entrenador es cosa de gente élite. ¿Por qué? Pues la realidad es esta, que el 70% de los corredores se lesionan al menos una vez al año y el 40% de los corredores abandonan el correr por las continuas lesiones. La realidad es esta, que como no sabemos entrenar, sucede esto. Por lo tanto, tenemos que aprender a entrenar. El por qué hago esa serie de 400 a 4 y no a 350 o a 340 o a 410. ¿Por qué a 4? ¿Sabes el por qué? ¿Conoces tus zonas de entrenamiento para saber justo a qué velocidad tienes que hacer esos 400 para mejorar lo que quieres? ¿Quieres mejorar el consumo máximo de oxígeno? ¿Quieres mejorar el umbral anaeróbico? ¿Qué quieres mejorar? Tienes que saber qué necesitas mejorar para saber qué entrenamiento hacer y a qué velocidad hacer ese entrenamiento. Por eso os he regalado ese Excel para que podáis hacerlo. Podáis evaluaros y a partir de ahí conocer vuestras zonas de entrenamiento y saber a qué ritmo tengo que entrenar cada día para mejorar más, controlar la carga de entrenamiento como hemos visto antes, pasar mucho tiempo en zona 1 y mucho y poco en zona 3, pero nada en zona 2 o mucho en zona 1 y bastante en zona 2, pero nada en zona 3. Pero para eso tengo que conocer esas zonas de entrenamiento. Si no las conozco, no voy a poder entrenar de forma eficiente. Por lo tanto, no voy a mejorar. Y además me voy a lesionar. Y por último, la parte más práctica de la clase de hoy. Cómo programar tu entrenamiento. ¿Vale? Vamos a ello. Un momento que beba un poquito de agua. Vamos a ver cómo programar el entrenamiento. ¿Vale? Tenemos claro las zonas de entrenamiento. Ya hemos sacado ese Excel que habéis podido descargar. Tenéis un vídeo para saber cómo evaluar estas zonas. ¿Vale? Tenemos la zona 1, Endurance regenerativo. Zona 2, Tempo y Sweet Spot, ST. Y zona 3, umbral anaeróbico y consumo máximo de oxígeno. Ahora, ¿cómo evalúo esto? Pues para evaluar el consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Esto, la VAM, la velocidad aeróbica máxima, tienes que realizar un test de 5 minutos a tope, a la máxima intensidad que puedas. Durante esos 5 minutos no salgas a sprint y acabes a 6 o caminando porque no puedes más, a la máxima velocidad que puedas mantener durante 5 minutos. Ahí vas a evaluar el consumo máximo de oxígeno. Lo siguiente que tienes que evaluar, tu umbral anaeróbico. ¿Cómo lo haces? Realizando un test de 10 o 15 kilómetros. ¿Cuándo sé si realizar 10 o cuándo sé si realizar 15? Si corres los 10 kilómetros más rápido de 4:00, te recomiendo realizar 15 kilómetros. Si realizas los 10 kilómetros más lento de 4:00, 4:30, 5, 5:30, 6, utiliza los 10 kilómetros como test. Ahí vas a conocer ese umbral anaeróbico. ¿Por qué? Porque mira, mucha gente se basa solo en este dato de aquí, en el consumo máximo de oxígeno. Entonces, si solo me baso en un dato, ¿vale? Esto es una muestra de muchos ciclistas, ¿vale? Pero nos sirve para entender el rendimiento en corredores. Aquí a velocidades, a duraciones altas, ¿vale? Por ejemplo, 5 minutos, el rendimiento entre los corredores, entre estos corredores es muy similar. Todos tienen mucho rendimiento. En maratón casi todos corren igual. Pero ¿qué sucede? Que a velocidades muy altas, en esas series, el rendimiento es muy diferente entre diferentes corredores. Entonces, si solo me centro en mi velocidad de 10K para establecer las zonas de entrenamiento, cuando entrene series, va a haber corredores que ese 100%
les va a ser muy fácil y otros que no van a poder ni hacerlo. Por eso, necesito, uno, evaluar este consumo máximo de oxígeno para individualizar el entrenamiento de series a mí y luego evaluar ese umbral anaeróbico para establecer las otras zonas de entrenamiento. El umbral anaeróbico hacia abajo. Y así voy a poder individualizar muy bien mis zonas de entrenamiento, pero no solo me voy a centrar en uno u otro, sino me voy a centrar en los dos aspectos. ¿Vale? Aquí lo mismo. Si me centro solo en uno, sí, puede que para muchos corredores Cala en línea es un corredor. Puede ser que para muchos corredores pues ese entrenamiento vaya a ser efectivo si solo tengo en cuenta ese consumo máximo de oxígeno o ese umbral anaeróbico. Pero para muchos otros no va a ser nada efectivo. ¿Vale? Para todos estos, cada vez que son más diferentes a esta persona de aquí, van a mejorar menos. Lo mismo por aquí. Entonces hay que evaluar las dos cosas para que las zonas de entrenamiento sean efectivas. ¿Por qué? Pues esto es un ejemplo real de dos corredores que entreno. Uno soy yo y otro es otro deportista que entreno. Uno tiene en 10 kilómetros 35 y el otro 35-15. Los dos, aparentemente, tienen el mismo rendimiento. Todo el mundo pensaría que los dos podrían entrenar juntos, que deberían hacer el mismo entrenamiento. Pero ¿qué sucede cuando además de ese 10K evaluamos el consumo máximo de oxígeno? Ese TER de 5 minutos. Pues tenemos que el corredor azul tiene un consumo de oxígeno mucho más alto que el rojo. Por lo tanto, en pruebas de 5 kilómetros, el corredor azul va a ganar de calle al corredor rojo. Pero en cambio, el umbral anaeróbico, ¿vale? Esos 15 kilómetros hacia arriba, y el umbral aeróbico muy cerquita del maratón, el corredor rojo va a ser mucho mejor que el corredor azul. En maratón el corredor rojo se va a merendar al azul, pero en 5 y 10 kilómetros el corredor azul se va a merendar al corredor rojo. Parecen corredores similares, pero necesitan entrenamientos completamente diferentes. El corredor azul no va a tener que hacer series. ¿Para qué voy a hacer series si ya tengo un consumo de oxígeno muy alto? Voy a tener que hacer entrenamientos largos y mejorar ese umbral anaeróbico, por ejemplo, con Farley. Y el corredor rojo al revés. ¿Para qué voy a hacer más fondo si por más fondo que haga, si no elevo esto que hemos visto, no voy a seguir mejorando? Entonces voy a tener que hacer muchas series para mejorar primero mi consumo máximo de oxígeno y luego seguir mejorando. ¿Quién de vosotros tiene en cuenta esto en su entrenamiento? Seguramente muy pocos. Tengo que conocer qué es lo que necesito yo como corredor para saber lo que tengo que mejorar. Aunque dos corredores parezcan muy iguales, no tienen por qué necesitar el mismo entrenamiento. Por eso, gente que entrena con amigos y que los dos entrenan iguales, unos mejoran y otros no, realizando lo mismo. Por esto. Por eso tenemos que conocer nuestras zonas de entrenamiento para saber qué nos está limitando. Entonces vamos a aprender a programar. ¿Cómo podemos aprender a programar? Bueno, pues existen para programar durante el año unas cosas que se llaman macrociclos, mesociclos, microciclos y las sesiones. ¿Qué es esto? Bueno, os pongo un símil. El macrociclo es lo más general de la planificación. Sería como el planeta Tierra. ¿Vale? Los mesociclos son como los diferentes continentes. Son periodos más específicos de esa planificación. Dividen el macrociclo en varias partes. Y luego tenemos el microciclo, que sería de esos continentes, cada país sería un microciclo. Son periodos mucho más específicos de cada mesociclo. Son pequeños periodos de ese mesociclo. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Para programar las cargas de entrenamiento durante la temporada. ¿Qué es lo que se suele hacer? ¿Vale? Pues en el pasado, ¿vale? Tradicionalmente se ha hecho esto.
Esto es la temporada, el macrociclo, vamos pasando y aquí al final está esa maratón que queremos preparar, ¿vale? La Maratón de Valencia 2021 y aquí estamos ahora. ¿Qué se ha hecho de forma tradicional? Pues primero, se ha entrenado mucho volumen, ¿vale? Lo amarillo es el volumen, lo morado es la intensidad. Y conforme va avanzando la temporada se ha ido disminuyendo el volumen de entrenamiento y aumentando la intensidad. ¿Vale? En el periodo de base, en las pretemporadas, ¿qué solimos oír que hay que hacer en pretemporada? Velocidad baja y mucho volumen, volumen, volumen. Y luego conforme vamos pasando durante la temporada, vamos disminuyendo ese volumen y aumentando esa velocidad de los entrenamientos. Y al final terminamos trabajando ese consumo máximo de oxígeno en el periodo competitivo para activar el cuerpo. Eso es lo que se ha hecho durante el pasado y lo que se sigue enseñando, aunque está obsoleto. ¿Qué es lo que...? Bueno, esto en las zonas de entrenamiento, ¿cómo lo entenderíamos? Pues primero, en el periodo de base se trabajaría esta zona de aquí, la aeróbica, la endurance, luego la zona tempo y un poquito de umbral anaeróbico, y luego un poco de umbral anaeróbico y sobre todo el consumo máximo de oxígeno. Pero en la actualidad, ¿qué se hace? Lo contrario, ¿vale? Aquí está la línea amarilla arriba y la línea morada abajo. Entonces, en el periodo de base ya se empieza entrenando con mucha intensidad y muy poquito volumen. Y como estamos preparando pruebas de larga distancia, vamos hacia lo más específico. ¿Qué es lo más específico de pruebas de resistencia? Velocidades más bajas y mucho volumen. Pues vamos durante el año evolucionando hacia eso, subiendo el volumen de entrenamiento y bajando la intensidad a la que corremos. Primero, trabajaríamos intensidad, umbral anaeróbico y consumo máximo de oxígeno. Luego trabajaríamos la zona endurance y luego trabajaríamos esa velocidad específica de carrera. Zona tempo en caso de maratón, umbral anaeróbico. Media maratón, 10K. ¿Pero qué sucede? ¿Cuál es la realidad? Pues que todo lo que os acabo de contar es mentira. No tenéis que aplicarlo. La realidad es esta. Lo que tenéis que conocer son las necesidades del deportista y esto de aquí, el dorsal, las demandas de la competición. Nada de primero intensidad y luego volumen. Lo importante es esto. ¿Qué necesitas tú en cada momento y las demandas de la competición que vas a realizar? Todo lo que habéis visto antes no os sirve para nada. Esto es la realidad. Lo que tenéis que aprender a hacer. Demandas de la competición. En caso del trail que vimos el otro día, la distancia que voy a competir, el desnivel, la situación del desnivel, dónde está ese desnivel, si el terreno es técnico, si no es técnico, mi objetivo cuál es, ¿voy a competir o no voy a competir? Entonces voy a poder salir a mi ritmo o voy a tener que salir rápido. La temperatura, ¿va a hacer calor, va a hacer frío? ¿Voy a competir en altitud o a baja altitud, a nivel del mar? Va a estar cerca la senda de la salida, entonces voy a tener que salir rápido para evitar tapones o no. El porcentaje de esas subidas o bajadas. En running, ¿qué tengo que tener en cuenta? Pues tenemos suerte y tenemos que tener en cuenta muchas menos cosas. La distancia, ¿vale? La duración de la prueba. Según la duración, como hemos visto al principio, va a haber unas necesidades que van a determinar el rendimiento de esa prueba y otras capacidades que van a limitar el desarrollo de esas capacidades. Entonces eso tengo que tenerlo en cuenta. El desnivel de esa prueba. Ahora veremos ejemplos. La situación de ese desnivel. ¿Dónde se sitúa? Mi objetivo. No va a ser lo mismo alguien que sale a competir un maratón que alguien que sale a superar su marca propia de maratón. El que sale a competir un maratón, los primeros 5 kilómetros tiene que coger el grupo de delante para favorecerse de ese ritmo, aunque no sea su ritmo. Por ejemplo, si hace aire, ir en ese grupo te va a hacer ahorrar mucha energía porque te van a tapar el aire. En cambio, alguien
que va a competir para superarse a sí mismo, lo que va a buscar es ser lo más económico posible durante toda la carrera, desde el inicio. Por lo tanto, voy a salir a la velocidad a la que quiero terminar, para que mi velocidad sea súper constante. Y además voy a tener que tener en cuenta la temperatura a la que voy a correr o si voy a hacer una maratón que es en altitud o no. Pero sobre todo en asfalto va a ser la temperatura. Si voy a competir en una maratón que se va a correr por encima de los 30 grados, no puede ser que entrene a las 6 de la mañana a 20 grados. ¿Qué sucede cuando vaya a la maratón y me encuentre que termino la maratón a las 2 y desde las 12 que me hace 30 grados? Que voy a reventar porque no estoy acostumbrado a esas temperaturas. Entonces es algo que tengo que tener en cuenta a la hora de entrenar. ¿Tenemos esto en cuenta o salimos bien prontito porque hace poca calor para estar más cómodo? Si voy a entrenar con calor, si voy a competir con calor, tengo que entrenar con calor. Por lo menos los 15 días de antes para conseguir una adaptación a ese calor. Ejemplos reales. ¿Es lo mismo preparar el maratón de Valencia en el que hay durante toda la carrera 10 metros positivos de desnivel? ¿O es lo mismo que preparar el maratón de Barcelona, que en cambio supera los 50 metros de ascensión? La preparación va a ser súper diferente. En Valencia, que es súper llano, voy a tener que ser lo más eficiente posible a una velocidad. En cambio, en Barcelona voy a tener que trabajar esas subidas, mejorar fuerza para subir, ser capaz, saber bajar, porque no se corre igual subiendo que bajando, tengo que aprender. Y luego, después de esta subida que está al principio, voy a tener que, con esa fatiga muscular de subir y bajar, voy a tener que ser capaz de llanear. Entonces, esto es lo que tengo que entrenar. ¿Cómo preparo el maratón de Barcelona? En la primera hora de entrenamiento voy a meter subidas y bajadas y en la segunda hora va a ser totalmente llana. Porque eso es lo que me voy a encontrar en carrera y tengo que acostumbrar a mi cuerpo a eso. En cambio, para preparar el maratón de Valencia, no voy a hacer subidas. Voy a entrenar en llano para ser lo más eficiente posible en llano. Otro ejemplo, la Behobia San Sebastián, carrera súper popular. ¿Qué sucede? No es una media maratón como todas, llana. Tiene subidas y bajadas. Por lo tanto, voy a tener que entrenar esas demandas de esa competición. Y luego, súper importante, las necesidades del deportista. No solo tengo que basarme en esto que os explica al principio. Sí, va a ser importante para esto, para las demandas de la competición. Según la duración va a haber unas demandas más importantes que otras. Pero no va a valer para nada si no tengo en cuenta las necesidades mías, del deportista, lo que hemos visto antes. Si tengo el consumo máximo de oxígeno muy alto o el umbral anaeróbico. ¿Vale? Cada uno somos corredores diferentes, por lo tanto tenemos que entrenar diferente. Entonces, tengo que saber mis zonas de entrenamiento, la diferencia entre el consumo máximo de oxígeno y el umbral anaeróbico, súper importante, esa regla del 85%. Ejemplo práctico, ¿vale? Corredor que me ha llegado hace pocos meses a entrenar. Corredor de ultrafondo, de asfalto. Tiene la velocidad al consumo máximo de oxígeno, ese TER de 5 minutos a tope, a 3,53. Pero en cambio tiene un umbral anaeróbico, un TER de 10 kilómetros en 4,10. Se sitúa ese 4,10 al 94% del consumo máximo de oxígeno. Entonces, ¿qué le sucedía a este corredor antes? Que solo entrenaba fondo, 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 fondo para preparar esa especificidad de la prueba que hacía. Solo se fijaba en esto de aquí. Pero ¿qué sucede? Que cuando vemos al deportista, vemos esto. Entonces, tengo que conocer esto de mí para saber si tengo que mejorar ese consumo máximo de oxígeno para poder seguir mejorando o no. ¿Cómo lo sé? Calculáis esto. Medir vuestro tiempo en 5 minutos y vuestro tiempo en 10. Si el 10 kilómetros está más alto del 85%, primero tengo que hacer series
y luego ya entrenaré el fondo. Pero si no hago esas series, de nada me vale hacer mucho fondo, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a programar en ese caso mi entrenamiento? Voy a ver este porcentaje de aquí y en base a eso voy a ver si ahora tengo que hacer series o no. Entonces, ya sabéis cuándo tenéis que hacer series rápidas. ¿Cuándo? Cuando esto está muy alto. Si esto no está muy alto, ¿para qué voy a subirlo más? El consumo máximo de oxígeno. ¿Vale? Primero voy a tener que subir esto si esto está muy bajito para luego subir esto. Pero si esto está muy alto, al revés, voy a tener que mejorar primero esto, hacer series y luego lo otro. Ahora, ¿cómo sé qué tipo de series realizar? ¿Cuándo realizo series cortas? ¿Cuándo realizo series largas? ¿A qué ritmo realizo esas series? Vale, como hemos visto, ¿qué quiero mejorar? ¿Necesito mejorar mi consumo máximo de oxígeno? ¿Sí o no? Sí, pues entonces voy a realizar series cortas o series medias. ¿A qué intensidad? Pues las series cortas, entre el 100 y el 120% del consumo máximo de oxígeno, ¿cómo lo sé? Con mi tabla del Excel. Voy a evaluar mi test de 5 minutos y a partir de ahí sé estos porcentajes de aquí. Con eso voy a conocer los ritmos a los que tengo que hacer esas series según la distancia. Ahora, no, ya tengo mi consumo máximo de oxígeno, pero se encuentra al 85% ese umbral. Entonces, quiero mejorar las dos cosas a la vez, tanto el umbral como el consumo máximo de oxígeno. Pues entonces voy a realizar series entre 1000 y 2000 metros al 90%, en esta zona de aquí. Esta zona de aquí, este tipo de serie no me va a interesar. En cambio, si tengo el umbral anaeróbico muy bajito, por ejemplo, en vez del 85 al 80%, no voy a querer hacer esto, series rápidas, ni voy a querer hacer esto. Voy a querer hacer farlex y series o más de 1000 metros a esa intensidad, al umbral anaeróbico, o series muy largas, entre 5 y 20 minutos, a esa intensidad también, al umbral. Entonces, ya sabéis cómo evaluaros, ya conocéis vuestras zonas de entrenamiento y ya sabéis qué tipo de series y a qué intensidad tenéis que hacerlas según lo que necesitáis. No según lo que he oído que es bueno, no, según lo que tú necesitas. ¿Vale? Ya sabéis hacerlo. Zona 1, zona 2, zona 3. ¿Qué quiero mejorar? Pues un tipo de entrenamiento u otro. Ya sabéis hacerlo. Más, que tengo que tener en cuenta el deportista, el tiempo disponible, cuánto tiempo descanso, cómo es mi trabajo, la carga laboral y familiar. ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿Soy soltero y vivo solo o tengo pareja? Según la carga laboral y el tipo de trabajo, no va a poder entrenar igual alguien que trabaja en el campo o en la obra que alguien que trabaja en una oficina. O entre dos personas que trabajan en una oficina no va a poder entrenar igual alguien que no tiene un alto estrés de trabajo que alguien que tiene un alto estrés de trabajo que a nivel mental le afecta en esa recuperación del entrenamiento. A más carga laboral y familiar, menos dosis de entrenamiento para poder mejorar. Porque si te pasas de carga de entrenamiento, no vas a mejorar, vas a sobreentrenarte. Niveles de fuerza, también súper importante conocerlo. Y lo que hemos visto, conocer esto, el perfil fisiológico del deportista. ¿Qué necesito? Aunque parezcamos iguales, no lo somos. Dos deportistas que parecen iguales van a tener necesidades de entrenamiento diferentes. Entonces, volvemos al programar el entrenamiento. ¿Qué es lo que se hacía de forma tradicional? Veíamos esto. Periodo de base, ¿qué se hacía? Alto volumen, baja intensidad, mucha fuerza y largos por pista. Vale, esto es en trail, ¿vale? Quitamos esto del final. ¿Qué se hace en el periódico específico? ¿Qué se hacía? Volumen medio, bajamos volumen, intensidad intermedia, subimos intensidad y ya desaparece la fuerza. Ya no se solía trabajar la fuerza, se decía que la fuerza solo es importante en pretemporada. ¿Y qué sucede en el periodo competitivo? Baja mucho más el volumen y subía la intensidad.
Pero ¿qué hemos visto? Que en la actualidad tenemos que, en el periodo de base, vamos a mejorar esto. Las debilidades del deportista. Necesito mejorar el consumo de oxígeno, o necesito mejorar mi umbral, o necesito mejorar mi fondo, y aparte de eso voy a trabajar mucho la fuerza. Entonces, primero conocer esto, y hasta cuándo voy a hacer este periodo, hasta que consiga mejorar eso lo que necesito. Cuando ya he mejorado esto, ya voy a pasar al periodo específico. Las demandas de la competición, en base al nivel del deportista. Y además voy a seguir entrenando mucho la fuerza. Y por último voy a hacer 3 semanas de puesta a punto, que se llama como tapering, y voy a seguir también con fuerza. Ejemplo de los corredores que hemos visto. Ejemplo del corredor 1. Primero, como ya tiene un consumo de oxígeno muy alto, aquí ¿para qué va a trabajar intensidad? Va a trabajar lo que le falta. Zona endurance y zona tempo y mucha fuerza. Luego, cuando ya ha mejorado esto, va a seguir con zona tempo y además va a añadir zona umbral y resistencia a la fatiga. Y va a seguir con mucha fuerza. Y por último, en el periodo competitivo va a trabajar esa velocidad específica de la competición, ese umbral. Pero en ningún momento he tocado el consumo máximo de oxígeno, esas series rápidas, porque en este ejemplo no lo necesita. En cambio, en el otro, como tiene un consumo máximo de oxígeno muy bajito, primero va a trabajar ese consumo máximo de oxígeno, luego va a trabajar esa zona umbral y luego va a trabajar zona tempo. Y además mucha fuerza durante todo el año. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que saber. Esta es la realidad, la actualidad, lo que tenéis que hacer. No lo ponen los libros, pero esto es la realidad. Y luego, el entrenamiento de fuerza. ¿Cómo era antes? Bueno, mucho antes se pensaba que solo había que trabajar la fuerza en pretemporada, aunque mucha gente sigue haciéndolo. Pero luego, entre la gente que trabaja la fuerza durante todo el año, ¿qué se solía hacer de forma tradicional? Lo que he dicho antes. Primero, fuerza-resistencia, poco peso y muchas repeticiones. Luego, seguía con fuerza-resistencia, ejercicios con poco peso y muchas repeticiones. Y al final hacía una fuerza específica con cuestas. Eso es lo que todo el mundo suele hacer, porque creen que es lo específico. Pero esto es lo que deberíais hacer. Periodo de base. 1 o 2 meses. Primero, mejoro la activación. ¿Cómo mejoro la activación de mis músculos? Utilizando ejercicios isométricos, que son aguantando la posición, o ejercicios a velocidades muy bajas, controlando esa bajada y esa subida muy despacio para que mejore esa activación. Después de ese 1 o 2 meses, pasamos al periodo específico del trabajo de fuerza. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Qué buscamos? Aumentar la fuerza. ¿Cómo aumentamos esa fuerza? ¿Con poco peso y muchas repeticiones? No, con cargas medias altas a máxima velocidad, subiendo el peso lo más rápido que podamos y realizando solo la mitad de las repeticiones posibles. ¿Por qué? Porque así no nos vamos a cansar nada. En el entrenamiento de fuerza no buscamos cansarnos, buscamos solo mejorar la fuerza cansándonos lo mínimo posible. Y los estudios nos muestran que si subimos la carga a la máxima velocidad, realizando solo la mitad de las repeticiones, vamos a mejorar la misma fuerza que realizando todas las repeticiones que somos capaces de hacer. Por lo tanto, periodo específico, aumentar la fuerza. ¿Cómo? Así. Y por último, periodo competitivo. Voy a hacer un trabajo de fuerza más específico. ¿Cómo? Con ejercicios de pliometría, que son saltos, movimientos más específicos de los ejercicios, ejercicios a una pierna en vez de a dos, ¿vale? Que son ejercicios unilaterales y generando mucha menor fatiga que aquí. Si aquí realizo la mitad de las repeticiones, aquí voy a realizar la mitad de la mitad. No quiero nada de fatiga muscular aquí. Solo trabajar esa potencia, esa fuerza específica, sin la mínima fatiga posible. Y nada, esto es la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Y antes de terminar, antes de empezar con las preguntas, me gustaría mostraros un proyecto que llevo trabajando durante varios meses
y en el cual vais a entender por qué esa intro de esta clase, de la Casa de Papel. Pues he montado la Resistencia Runner, que es como una academia en la cual vamos a cambiar las reglas del juego, ¿vale? La gente que entre va a cambiar las reglas del juego, lo que hemos visto. No vamos a hacer lo que ponen los libros, sino vais a aprender a entrenar de forma eficiente para que aprendáis a entrenar bien, a no lesionaros y a mejorar. Basta ya del correr es malo y el correr lesiona. Basta ya del no sé por qué realizar cada entrenamiento. Vais a aprender a realizar eso bien. Pero no va a ser solo una academia, no va a ser solo un sitio donde vas a aprender a entrenar. También va a ser tipo club. Va a haber una comunidad, va a haber clases en directo, van a haber retos mensuales, van a haber premios por esos retos mensuales, pero no va a ser solo una academia, un sitio de aprender. Pero al igual que no va a ser una academia, tampoco va a ser solo un club con esos retos, con esa comunidad, sino va a ser ambas cosas. ¿Qué va a ser? Va a ser un movimiento donde vamos a cambiar las reglas del juego. Va a ser un sitio donde quiero enseñarte a entrenar de forma efectiva, a que sepas por qué realizas cada entrenamiento. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con clases formativas semanales. Cada semana te voy a dar una clase o sobre entrenamiento, o sobre nutrición, o sobre técnica de carrera, o sobre psicología, ¿vale? Para el tema mental en carrera, para que aprendas a entrenar. Si en una hora hoy has aprendido a cambiar tu forma de ver el entrenamiento, imagínate lo que puedes hacer en un año, con clases así cada semana. Imagínate, yendo cada semana mucho más al grano, analizar cada detalle, para que poco a poco vayas aprendiendo a entrenar y a ir mejorando tu entrenamiento poco a poco. Entrenamiento, cómo sé esas series, cómo saco ese porcentaje. Os daré documentos con el Excel ya montado para que saques directamente ese porcentaje, si es el 85, si es el 90, si es el 80. Nutrición, cuánto tengo que comer, cuándo tengo que comer en una maratón, cuánto bebo, tomo sales, no tomo sales. Técnica de carrera, cómo mejorar esa pisada para que no talones. Vas a tener clases semanales en las cuales te voy a enseñar a eso. Y además, una semana tendrás clase y otra semana tendrás un directo conmigo, en el cual realizaremos preguntas y respuestas. Todas las dudas que tengas durante esa semana que te hayan surgido sobre tu entrenamiento, me las vas a poder hacer a mí y te las voy a responder. Además, vamos a corregir errores y analizar casos prácticos. Por ejemplo, alguien que gane un reto, vamos a analizarle, por ejemplo, su técnica de carrera en directo, delante de todos, para que aprendáis a analizar la técnica con un vídeo y que a partir de ahí sepas grabarte y analizarla tú mismo. Clases con expertos. Voy a traer a nutricionistas, a psicólogos, a otros entrenadores para que os den clases sobre su especialidad. Por ejemplo, un nutricionista experto en nutrición durante la carrera, pues va a daros una clase sobre cuánto comer según la distancia de la carrera. Y además te voy a explicar cómo entrenar, pero mientras aprendes a entrenar, te voy a dar acceso a todas las planificaciones que tengo hechas en la página web de todas las distancias maratón, 10K, media maratón, 5K, según nivel avanzado, intermedio, inicial, según día a la semana que quieres entrenar, todas las fichas que hay, y todo eso va acompañado con fichas de fuerza, de técnica de carrera, de ejercicios preventivos, y a todo eso vas a tener acceso para que aprendas cómo se hace y a que tengas ejemplos para que mientras aprendes a hacerlo, vayas realizándolo. Y además, como te he dicho, va a ser además de una academia, un club, pero no un club normal, sino un club donde vamos a hacer retos mensuales, no un club como tenemos entendido de vamos con la camiseta todos la misma, no, un club de retos mensuales, pero no retos de a ver quién hace más kilómetros, no, retos que te van a ayudar a aprender, a mejorar esa nutrición, a mejorar esa técnica de carrera, a mejorar ese entrenamiento.
Además, vamos a hacer con esos retos y otras actividades un ranking de puntos con el cual vas a poder conseguir premios, en el cual te vas a motivar para aprender durante todos esos meses. Además, vamos a tener un grupo privado donde vamos a poder interactuar y vas a tener descuentos con diferentes marcas que nos van a patrocinar, como por ejemplo KeepCoin o Crown Sport Nutrition. ¿Y qué precio? Pues la Resistencia Runner va a tener un precio de salida de 200 euros al año. Para los que sois de América, más o menos unos 235 dólares al año. Menos de 20 euros al año. Al mes. Menos de 20 euros al mes por aprender. Imagínate lo que has aprendido en una hora, pues imagínate durante cada mes, durante un año. Por menos de 20 euros al mes. Pero no solo eso, sino como esto es la primera vez, junto con la clase que hice la semana pasada, que voy a abrir esta academia y esta va a ser la última vez que ponga esta oferta, no vas a entrar por 200 euros, sino voy a hacer un lanzamiento por 100 euros. Por menos de 10 euros al mes vas a poder aprender cada semana y vas a poder estar en directo conmigo cada 2 semanas para preguntarme todas las dudas que tengas, para aprender a entrenar, a comer, a mentalidad, a tener reuniones con otros expertos, con nutricionistas, con psicólogos, con otros entrenadores. Pero esta oferta solo la voy a dejar hasta mañana, lunes, a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque el martes empezamos el primer directo con los que hayáis entrado en la clase de la semana pasada y la de esta, que sois los miembros fundadores. Y va a ser la última vez que va a estar con este precio. A partir del lunes a las 12 de la noche ya pasará a los 200 euros al año. Y nada, y la principal ventaja de entrar ahora es que vas a ser un miembro fundador. Entonces, vas a poder mejorar el producto a tu gusto. Por ejemplo, la segunda del directo que vamos a hacer, que va a ser el sábado, vais a poder interactuar cada uno contando vuestro caso personal a mí, para que os diga qué estáis fallando ahora. Y aparte de eso, de analizar tener la oportunidad de que analice vuestro caso en concreto, en directo, además vais a poder decir, pues a mí me gustaría aprender esto. Pues me lo vais a decir porque vamos a tener la suerte de que al principio vamos a ser pocos, porque es el lanzamiento. Entonces vais a poder interactuar más conmigo. Nos gustaría más temas sobre esto, pues haremos más clases sobre eso para mejorarlo. Me gustaría esto, pues miraremos el realizar eso. Y nada, ahora os pondré el enlace para todos los que queráis entrar en la Resistencia Runner y nada. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos por estar en la clase y por el chat, podéis empezar a poner todas las dudas que tengáis.